La gloria sea para Dios. Les saludo a todos mis amados hermanos, amigos, a todas aquellas personas que son parte ya de el canal del pastor Cristian Villamizar. Es para mí un honor poder estar frente a las cámaras y compartir este estudio con todos ustedes. Mis estimados hermanos, teníamos un invitado especial para el día de hoy. Ayer sufrió una lesión en su garganta, pero con el favor de Dios estará con nosotros desarrollando este tema, pues este tema es muy amplio. Estará desarrollándolo el día sábado, nuestro hermano Salvador Barragán, así que no se lo pierdan, aproximadamente por allá 3, 4 de la tarde el día sábado, él estará con nosotros hablando de la historia de la iglesia. Hoy pues vamos a dar inicio al tema, ya que pues se había publicado, se había hecho publicidad en cuanto a esto, y pues vamos con la ayuda de Dios, a estar desarrollando ese tema. Aprovecho desde ya a saludar a todas las personas que están llegando, a los que están en vivo, a los hermanos que van a ver en diferido este programa, darle la gloria y la honra a nuestro Dios por todo esto. Saludo a mis hermanos, hermana de León, que está por aquí, Álvaro Hernández, Gabriel Santillán, Elvia Durán, mi hermano Clemente Alejo, bueno, y a todos aquellos que van a ir comentando. Mis amados hermanos, si hay alguna pregunta en cuanto a este tema, usted la puede hacer ahí en el chat, y con el favor del Señor y con la ayuda de Dios estaremos respondiendo al finalizar este programa. Por favor, colóqueme ahí una pregunta y me la repiten al final del programa para poderla ver y poderla leer. Bueno, y estaremos hablando en la noche de hoy o tarde o día, cualquiera sea el momento que vea esta transmisión, acerca de la historia de la iglesia. Pero antes de hablar de la historia de la iglesia, porque vamos a comenzar hablando de lo que fue la historia de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, debemos hablar de lo que es iglesia, para que usted pueda entender y para que usted tenga un buen conocimiento, ¿sí? Pueda obtener el mejor conocimiento en cuanto a las escrituras y en cuanto a lo que hoy se va a referir a este estudio. Y es la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de un vocablo griego, ecclesian, y luego también de un vocablo de latín, ecclesia, y quiere decir reunión. Tiene que ver con la reunión de un grupo de personas comúnmente pues convocada por un heraldo, por una persona. Pero la palabra eclesia era utilizada para la reunión, para una reunión, comúnmente más con el grupo en cuanto a las reuniones que hacían los judíos. Vemos ese término eclesia. Ahora, mis amados hermanos, ya teniendo alguna idea de lo que es iglesia, debemos desfasar y sacar, pues, digámoslo así, descartar algunas falsas interpretaciones o falsas enseñanzas de lo que es una iglesia. Una iglesia no es una denominación. Quiero dejar claro esto para que usted vaya entendiendo. Ninguna denominación es iglesia. Todos somos iglesia. A ver, puedo colocar un ejemplo. Aquí en Venezuela, en Colombia, que estamos cerca de Colombia, existen diferentes denominaciones cristianas evangélicas. Puedo nombrar de repente algunas, las que se vengan a mi mente. Asambleas de Dios, a la cual pertenezco, Retorno de Cristo, Peniel, Movimiento Misionero Mundial, bueno, y para de contar, muchas denominaciones. Esto no quiere decir que hay muchas iglesias, como algunos falsamente nos critican y nos señalan. No, existen diferentes denominaciones u organizaciones eclesiales. Ahora, vamos a entrar en materia de lo que es la historia
la historia del cristianismo como tal, el cristianismo primitivo. Viene Cristo a predicar el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, y comienza a captar algunos discípulos, dentro de ellos pues los apóstoles, pero llega el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere y al tercer día resucita. Estuvo durante 40 días con sus apóstoles, dice la Escritura, dando pruebas indubitables de que Él estaba vivo. Y queda el grupo de seguidores de Jesús. Ese grupo de seguidores de Jesús, llamado los discípulos de Jesús. El grupo más selecto de 12, llamado los apóstoles. Apóstol, que significa enviado. Y es así como comienza el nacimiento, pues, del cristianismo. Pero ¿qué pasa? Jesús da una orden. Voy a invitarles a aquellos que tienen la oportunidad de buscar en las preciosas páginas de la Escritura. Y es en Hechos capítulo 1, verso 8, donde Jesús le da las instrucciones a sus discípulos de que descendería el Espíritu Santo, pero recibiréis el Espíritu poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Capadocia y hasta lo último de la tierra. Es así como comienza la instrucción de Cristo antes de su ascensión a los cielos. Así comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se cree que aproximadamente el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito en el año 60 aproximadamente. Y este libro narra, escrito por el médico Lucas, narra qué sucedió después de la ascensión. Bueno, comienza primero con los 40 días que estuvo Jesús luego de haber resucitado, y concluye con Pablo en Roma, ¿no? Pero una de las cosas de las cuales comienza esto es la promesa del Espíritu Santo. Y comenzaremos a ver en el origen de esta iglesia primitiva cómo fue su organización, cómo fue su culto, cómo debían ser sus líderes, las prácticas, cuáles fueron sus principales enemigos, cómo fue la lucha contra el paganismo, el judaísmo, el gnosticismo, dónde quedaba la sede principal del cristianismo en aquel entonces. Entonces, vamos a ir poco a poco, mis estimados hermanos, analizando las Escrituras, estudiando las Escrituras y aprendiendo de la preciosa palabra de Dios. Entonces vemos la promesa de Dios: vayan, esperen en el aposento alto y allá recibirán el Espíritu Santo. Y en Hechos vemos en Hechos capítulo 1 cómo estuvieron reunidos. Aproximadamente se cree que eran 500 personas. Luego de las 500 personas, un alto porcentaje se van del aposento. Quedan 120 personas que son testigos presenciales y vivenciales de lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto marca de una manera impresionante el inicio de la cristiandad, porque es el cumplimiento del profeta Joel, que derramaría del Espíritu Santo sobre toda carne, dice la Escritura, hablando Dios a su pueblo, pues derramaré de mi espíritu sobre toda carne, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones. Creo, si no lo dije invertido. El caso es que allí comienza algo sobrenatural, y la primera cosa que vemos, la primera característica de esta iglesia primitiva es que comienza con un acontecimiento sobrenatural, y es el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Mire, es imposible resumir toda la historia, incluso se pudieran hacer muchas predicaciones en cuanto a solamente Hechos capítulo 2, hablando de lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo.
Algo que es maravilloso todavía para nosotros los cristianos, que no creemos en el cesacionismo, sino que creemos que todavía el Espíritu Santo bautiza. El Señor Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero sin embargo, vamos a continuar con la historia. El apóstol Pedro, quien ya tenía una autoridad, quiero dejar claro esto porque hay quienes lo niegan. No, ciertamente el apóstol Pedro tenía una autoridad en cuanto a los comienzos de la iglesia. Fue a él a quien se le otorgó las llaves, es decir, para predicarle a los judíos y para predicarle a los gentiles. En otra oportunidad pudiéramos charlar acerca de esto, mis hermanos. Pero Pedro tenía una autoridad preponderante en el comienzo de la iglesia cristiana. Pedro entonces da su primer discurso. El discurso de Pedro a los judíos. Tremendo discurso, tremendo sermón. Da Pedro luego de haber recibido allí el Espíritu Santo. Impresionante, mis amados hermanos, la relación que hay entre el derramamiento del Espíritu Santo y la multitud que en aquel entonces se encontraban. Recuerde que el Pentecostés era una fiesta que se realizaba ahí en Jerusalén y había gente de todas partes. Por eso cuando ellos les oían hablar en sus propios idiomas, quedaban sorprendidos diciendo, oye, pero estos no son aquí judíos, ¿cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua? Pardos, medos, elamitas, bueno, de diferentes lenguas. Esto llama mucho la atención porque fue como la forma, fue como la manera que Dios usó para llamar la atención de toda la comunidad, la humanidad en aquel entonces. Algo sorprendente sucede en el nacimiento de la iglesia cristiana. Algunos dicen, ¿qué nombre se le dio? Mire, si vemos, si usted analiza y lee las escrituras, no hubo un nombre para la iglesia en aquel entonces. Eran conocidos como los del camino, eran conocidos como los discípulos de Jesús, pero hay un verso muy claro, voy a buscarlo por aquí lo tengo. Hechos capítulo 11, verso 26 dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Veamos cómo el primer nombre que recibe la iglesia en general no es ni católica, ni evangélica, ni adventista, no. El primer nombre fue cristianos. No había una denominación para distinguir diferentes organizaciones o diferentes... No. Simplemente fue en Antioquía cuando a los discípulos de Jesús se les comenzó a llamar cristianos. Pero antes de eso, volvemos a retroceder en la historia. La iglesia comienza en Jerusalén. Allí en Jerusalén se arrepienten. Con el discurso de Pedro se cree que aproximadamente 3,000 personas se convirtieron. Luego la palabra de Dios nos habla de cómo la iglesia iba creciendo, se iba desarrollando, cuando vemos allí en Hechos. Voy a irme aquí adelante, voy a irlo mostrando pues para ustedes. Pedro da su sermón en Hechos capítulo 2. Terminado el sermón de Pedro, nos deja en el verso 40, nos deja claro cómo la iglesia tenía vitalidad e iba creciendo. Mire, voy a leerlo para ustedes. Dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquí a 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí quiero dejar algo muy en claro. La práctica cristiana
de aquel entonces no existía ninguna clase de rito, no existía ninguna clase de rito, mucho menos una misa como en el catolicismo romano. Era simplemente perseverar en las enseñanzas de los apóstoles. Mire, cuando dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no era alguna doctrina que los apóstoles inventaban, no. Era lo que Jesucristo les había transmitido a los apóstoles y que ellos pues estaban transmitiendo a aquellos que iban a ser los miembros de la primera iglesia local. Entonces, vamos viendo cómo la primera iglesia local nace en Jerusalén y comienza a desarrollarse en Jerusalén. Luego nos dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis estimados hermanos, cuando vemos esto, usted va a ir haciendo digámoslo así, un análisis de lo que fue esta iglesia primitiva y lo que es una verdadera iglesia hoy en día. No hubo, mire, donde Dios hubiera querido, donde Jesucristo hubiera querido, una iglesia jerárquica con un papa, un grupo de cardenales, el grupo cardenalicio, nuncios apostólicos, obispos, monseñores y luego sacerdotes. El Señor lo hubiera estipulado en su palabra. Pero cuando vemos la organización de esta iglesia, una iglesia organizada por los apóstoles, y cómo es la acción del Espíritu Santo la que va añadiendo cada día personas a la iglesia, cómo era la actitud de ellos, cómo había comunión entre ellos, cómo todos los que creían estaban juntos en todas las cosas, tanto así que no estimaban sus propiedades, sus bienes. Dice ahí que todo lo daban, lo vendían, sus propiedades y sus bienes, verso 45, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué bendición, ¿no? Qué bendición esta iglesia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren la unidad de esta iglesia primitiva. Mire la perseverancia y la manera como iban, comían en una casa, partían el pan. Dice el verso 42, nos habla de lo que hacían. Mire, la comunión uno con otros, el partimiento de pan y las oraciones. Entonces, el culto que se hacía en esta iglesia primitiva era un culto muy sencillo. El partimiento del pan, ¿no? La Santa Cena, el compartir ahí mismo con los cristianos, las oraciones, y también hacían cánticos, himnos espirituales. Luego más adelante el desarrollo nos va a ir contando de lo que se hacía. Muy parecido a lo que se hace dentro de la cristiandad verdadera. Mis amados hermanos, la Biblia en Hechos de los Apóstoles nos registra, luego de esto, un acontecimiento fatal. Pero antes de esto, bueno, Pedro sana en el capítulo 3 al cojo. Luego Pedro y Juan, al cojo de la Hermosa, Pedro y Juan son arrestados. Se les lleva ante el Sanedrín, se les prohíbe hablar en el nombre de Jesús. Se les dice que no, que se callen, pero ellos siguen, continúan con valor y con confianza predicando la palabra de Dios. En el verso 32 del capítulo 4, mire, ya estamos en el capítulo 4 de Hechos, ya ahí ya ha pasado mucho tiempo, nos habla, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí ya vemos otra característica de la iglesia. Y es que la iglesia en la iglesia primitiva se manifestaba el poder del Espíritu Santo. Se manifestaba el poder del Espíritu Santo. De hecho, que el Espíritu Santo es el gran protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo es el guía de la iglesia. El Espíritu Santo es el principal personaje del libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos dirán, no, Pedro, otros no, Pablo, pero es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Ahora, comienza a organizarse la iglesia y se organiza esto del dar. Recuerden lo que sucedió con Ananías y Zafira. En el capítulo 5 viene Pedro allí. Ellos mienten al Espíritu Santo con una donación que iban a dar. Sustrayeron de la heredad de lo que iban a dar y bueno, perecieron. Pero muchos milagros y señales eran dados por los apóstoles. Luego algunos apóstoles fueron prisioneros, luego fueron liberados. Bendito sea el nombre de Dios. Se nombra ayudante. Mira, aquí comienza a organizarse el ministerio de la iglesia. Se comienza a organizar la iglesia. Vieron que había mucha gente y era necesario el ministerio de la palabra, predicar la palabra. Y resulta de que quedaba, los apóstoles no podían colocarse a repartir la comida, hacer esto y aquello y a la vez predicar la palabra. Es por ello que se empezó o se dispuso que hubieran entre ellos algunos ayudantes o diáconos, porque se estaba, quizá no se estaba atendiendo muy bien a algunas viudas y se decía que estaban desatendidas. Entonces ellos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron que era justo pues que se organizase unos hermanos de buen testimonio, varones de testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles este trabajo. Y aquí aparece lo que es el diaconado. Agradó la propuesta de la multitud. Le dijeron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, prosélito, a los cuales presentaron al apóstol, quienes orando les impusieron las manos sobre ellos. Ellos fueron los primeros encargados. En algunos lugares, en algunas organizaciones le llaman ungieres, en algunas organizaciones se les llama diáconos, pero fueron los encargados pues de repartir la comida, de organizar, de que nadie quedara desatendido. Y esto era una gran bendición en la iglesia primitiva. Ahora, Esteban, y este es un punto de inflexión importante en la historia de la iglesia cristiana. Esteban es acusado de blasfemia. Recuerden que Esteban estaba lleno de gracia, del poder y hacía grandes prodigios y señales. Y dice que lo llevaron a la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes, de Alejandría, en Cilicia, y de Asia, y empezaron a disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Es como Esteban viene siendo el primer mártir cristiano. ¿Por qué digo que hay un punto de inflexión aquí? Porque aquí comenzó a combatir el cristianismo contra sus enemigos. Y hablaba hace rato que íbamos a hablar acerca de los principales enemigos del cristianismo en aquel entonces. Y los principales fueron, número uno, el judaísmo en un comienzo, luego el gnosticismo y también el paganismo, a pesar de los enemigos internos, ¿no? A pesar del enemigo interno del divisionismo de algunos. Cuando analizamos y vemos la carta que el apóstol Pablo escribe a los corintios, vemos como algunos de los que estaban en Corintios decían, no, yo soy de Cefas, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de tal o de tal. El divisionismo también fue un gran enemigo. Pero comencemos con el judaísmo.
Como les dije, la primera iglesia nace ahí en Jerusalén. Los apóstoles hasta ahora no habían salido. Hasta ahora el evangelio, digámoslo así, no había sido compartido al pueblo gentil. Simplemente se había predicado en Jerusalén y algunos prosélitos quizá habían compartido la palabra en algunos lugares, el evangelio en algunos lugares. Quizá algunas personas lo habían hecho. El libro de los Hechos de los Apóstoles en este caso no lo narra, pero lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que comenzó a haber una pugna entre el judaísmo y el cristianismo. Para quienes no lo saben, el judaísmo era la religión, bueno, también tenía sus divisiones, sus sectas, el fariseísmo, los saduceos, y entre ellos, pues. Pero el caso tal es que ellos estaban en contra del cristianismo, no estaban de acuerdo. Por eso vemos aquí como Esteban es acusado por los mismos judíos. Los judíos estaban en contra de Jesús, de predicar el nombre de Jesús. Ya a Pedro y a Juan le habían prohibido allá en el templo que predicaran en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos lo siguieron haciendo con mucho de nuevo. Entonces es Esteban, en el discurso de Esteban, en el capítulo 7, wow, un discurso hermoso de la palabra. Gloria al Señor. Le pido disculpas, mis amados hermanos, se había ido el internet, pero le damos la gloria a Dios que ya ha vuelto, pues. Bueno, como les decía, en el verso 54, dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Impresionante, mis amados hermanos. Es aquí el punto de inflexión al cual me refiero. Comienza una persecución fuerte contra la iglesia. Habían apedreado aquí a Esteban y los cristianos, los apóstoles y los discípulos que se encontraban en Jerusalén tenían que irse a otros pueblos. Saulo comienza a perseguir la iglesia. Saulo de Tarso, años más adelante, comienza a perseguir la iglesia, a meter preso en las cárceles a algunos, a acorralar a otros, a matar a otros. Luego nos habla la conversión de Saulo de Tarso. Después de esto, de que Saulo persigue, y es que Saulo marca un acontecimiento súper importante. Después de la persecución, recuerde, le decía, martirizan a Esteban, los cristianos comienzan a irse hacia diferentes países, hacia diferentes lugares. El judaísmo, no contento con esto, comienza a perseguirlo y a matarlos. Saulo de Tarso dentro de ellos. Y sucede que uno de los más grandes perseguidores, fariseo, seguidor de la ley, cumplidor de la ley, se convierte y Jesús lo llama a sus caminos. Wow. Y es aquí donde quiero hablar algo acerca de lo que es la iglesia y la historia de la iglesia. Recuerden que les dije que ya algunos cristianos habían salido de Jerusalén y se plantaron así nuevas congregaciones locales. Llegaban a un lugar, le comentaban a las personas acerca del evangelio y la gente iba creyendo y las personas iban creyendo. Por cierto, al comienzo solamente judíos. Hasta este punto solamente judíos eran los que iban creyendo y los que se iban anexando a la iglesia. Pero ¿qué sucede luego? En el capítulo 10, un acontecimiento poderosísimo que sucede en la iglesia. Repito, hasta ahora solamente la iglesia estaba en Jerusalén y en algunos sitios donde los apóstoles habían viajado, en algunos sitios, en algunos lugares, habían comunidades locales, pequeñas, pero la sede principal de la cristiandad se encontraba en Jerusalén. En Jerusalén. Sucede lo de Cornelio. Está el apóstol Pedro allí orando y ayunando, y de repente Dios le muestra una visión y ve un lienzo con unos animales y el Señor le dice, mata y come, y Pedro le dice, Señor, pero tú sabes que ninguna cosa inmunda ha entrado en mí, y el Señor le dice, no llames impuro lo que yo he santificado. Luego este hombre llamado Cornelio manda a traer a Pedro y le explica la visión. Pedro va, atiende al llamado de un gentil, entra en su casa, le predica, y este gentil junto con toda su casa recibe el bautismo en el Espíritu Santo, reciben la palabra de Dios y creen el evangelio que el apóstol Pedro les ha predicado. Esto marca un hito muy importante en la cristiandad porque se abre la puerta. Recuerden que Pedro es el encargado de la llave y vuelve a abrir la puerta, ya no para la predicación a los judíos, ahora para la predicación a los gentiles. Y es allí donde comienza la predicación al pueblo gentil, a los países, a los gentiles. Y es allí donde entra en escena también este hombre llamado Saulo de Tarso, que luego se conoce como San Pablo. Pedro queda sorprendido que el Espíritu Santo se derrama también sobre los gentiles y dice, bueno, ¿qué puede impedir que también sean bautizados en agua? Y son bautizados en agua. Y comienzan a crearse dentro del pueblo gentil, luego de que aparece Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso
empieza a predicar a los gentiles. Recuerden que Pedro defiende la evangelización de los gentiles. En capítulo 11, de Hechos de los Apóstoles, Pedro les explica cómo fue que el Espíritu Santo trató con él. Y vemos cómo, mis amados hermanos, comienza la expansión de la iglesia cristiana. Como les dije, la iglesia no se llamaba ni católica, ni anglicana, ni evangélica, ni ortodoxa. No. Eran llamados cristianos. Y ya les mostré el verso bíblico donde nos dice que eran llamados cristianos. Ahora, vamos a analizar qué pasó con los gentiles. Comenzaron a convertirse los gentiles. Pablo comienza a hacer sus viajes misioneros. Por aquí tengo algunas fechas que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver. Ok, tenemos aquí el Pentecostés, aproximadamente en el año 33, después de la muerte de Cristo. La conversión de Saulo de Tarso del 33 al 36, se cree. Visita de Pablo a Jerusalén en el capítulo 9 del 26 al 30, más o menos por ahí para los años 34. Recuerden que en esa época, más o menos en Roma, del 37 al 41, Calígula, Gallo Augusto, era el emperador de Roma. Luego Herodes Antipas, exiliados a Galia. La conversión de Cornelio más o menos viene siendo para el año 40 después de Cristo. Más o menos después, en el año 41 al 54, Claudio era el emperador de Roma. Pero en el año 40 es la conversión de Cornelio aproximadamente, mis amados hermanos. Y allí es donde comienza la expansión del evangelio. El apóstol Pablo visita por segunda vez a Jerusalén, más o menos en el año 46, y del 46 al 47 comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo y Bernabé en Chipre y Galacia. ¿Qué pasa entonces en Chipre y en Galacia? Pues comienza a fundarse las primeras comunidades cristianas. Comienzan a organizarse las iglesias locales. ¿Y cómo era este gobierno de las iglesias locales? Bueno, Pablo iba como un misionero y dejaba encargado a un pastor u obispo. Fíjense que cuando hablo de pastor u obispo, es porque la palabra pastor y obispo son sinónimos. Palabra pastor u obispo. De repente, si usted es una persona católica romana que pertenece a esa organización, a usted se le viene a la mente una persona con un gorrito así alto, con boca de pez, con un bastón aquí en la mano y con una sotana o con un alba bien grande, y usted dice, sí me imagino yo los obispos, pero no era así. En aquel tiempo ni siquiera tenían ese tipo de vestimenta, ni esos sombreros, ni esos gorros, no. Eran personas comunes y corrientes que quedaban como encargados para pastorear, para predicar el evangelio, y que Saulo de Tarso dejaba encomendado de una comunidad cristiana. Algunas comunidades grandes, otras comunidades pequeñas, pero en ningún momento eran inscritas, digámoslo así, a una iglesia de Roma. De hecho, Roma todavía no había sido ni siquiera evangelizada. Evangelizada. Entonces, Bernabé y Saulo van a Antioquía. Voy a leer el verso 19 del capítulo 11, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Vamos a ir analizando esto. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces ya vemos que hay una sede central que no se encontraba, sede central del cristianismo, que no se encontraba en Roma, se encontraba en Jerusalén. Le llegó a oídos de ellos que en Antioquía habían creído varios, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A Dios sea la gloria. Vemos cómo comienza la expansión de la iglesia, ya no solamente en Jerusalén, ya no solamente aquellos cristianos que habían sido esparcidos por toda Chipre, Fenicia y Antioquía, no solamente los esparcidos, sino que ya se comenzó a fundar lo que fueron las primeras iglesias, digámoslo así, las primeras iglesias, en este caso la iglesia de Antioquía. Así, mis estimados hermanos, comenzó a fundarse no solamente en Antioquía, sino en diferentes comunidades. El apóstol Pablo comienza a predicar la palabra de Dios, comienzan a hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo luego aparta a Bernabé y a Saulo, comienza su ministerio entonces en Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, Listra, en Berea. Y luego de que el apóstol Pablo va fundando esas comunidades cristianas, viene lo que es el Concilio de Jerusalén. Ahora, allí mire, y es que cuando vemos a alguna persona que dice, no, ahí donde se encontraba su iglesia, su denominación, es que aquí no había denominaciones, aquí habían comunidades cristianas, las cuales, según los escritos bíblicos de Hechos de los Apóstoles, cantaban a Dios en sus cultos, en sus servicios religiosos, cantaban a Dios, hacían oración a Dios y partían el pan. Y hacían la cena del Señor en conmemoración de lo que el Señor Jesucristo había hecho. Esto está muy, pero muy lejos de lo que enseña el catolicismo romano, de hacer misas, primera comunión, confirmaciones. Está muy, muy, muy distante, mucho menos de rezos a la Virgen María, de rezar un rosario, de una novena al San no sé qué más. No, lo que se predicaba era el Evangelio de Jesucristo. Usted por ninguna parte, cuando usted lea Hechos de los Apóstoles, cuando lea las cartas paulinas, las cartas apostólicas y el libro de Revelación, por ningún momento va a ver que se predique nada más que sea el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la tercera característica que hoy les quiero hablar, de la verdadera iglesia y de la iglesia primitiva. ¿Y cuál es esa característica? La predicación del Evangelio. Ahora, algunas organizaciones deciden predicar a un hombre, a una persona, a un ser humano. No. Otras, vamos a rendirle culto a San yo no sé qué, o a Santa yo no sé qué más, o a la Virgen de cualquier cosa. Esto no es lo que hacía la iglesia primitiva. En una oportunidad, hablando con un amigo católico, me dijo, mire, Cristian, la iglesia católica tiene acta de nacimiento. Y la iglesia católica, según el acta de nacimiento, viene de Cristo. Pero cuando yo analizo, cuando yo leo, cuando escudriño a esta iglesia de Cristo, a la iglesia primitiva, a la iglesia de la Biblia, no tiene nada parecido con el catolicismo romano. Nada parecido.
Sucede como cuando, y voy a colocar este ejemplo, cuando hay una pareja de, de personas, de catires, pues, dos catires, un esposo de catire, la esposa de catira, y en consecuencia debe salir un catirito. Y cuando resulta de que nace un muchacho negrito, la cosa se pone como color de hormiga, decimos nosotros por aquí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que las dos personas son catires, le decimos aquí a los rubios, para quienes no me entienden, y nace una personita, un bebecito de color? Tal cual, cuando vemos en las escrituras la verdadera iglesia, la iglesia cristiana, y vemos que a nosotros nos quieren decir que ese negrito que viene siendo el catolicismo es hijo de los dos catiritos, eso está grave. Por eso es que hoy en día salió algo que se llama la prueba de ADN, ¿no? La prueba de paternidad. Y por medio del ADN sí se garantiza y se da cuenta si es el padre biológico, perdón, de ese niño. De ese niño. Es así como el ADN que garantiza si una iglesia es la verdadera, está aquí. Mire, se lo voy a mostrar. Este es el ADN. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Se reúnen entonces la iglesia que tenía su sede en Jerusalén. Ojo, en Jerusalén, se reúnen allí el primer concilio. No que el primer concilio, el concilio de Nicea, el concilio de Trento, el concilio, no, el primer concilio de la iglesia cristiana fue el concilio de Jerusalén. Allí se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿A quién se le llama ancianos? Fíjense que están en puesto de autoridad. Es otro nombre también que se le da a los pastores. Ancianos, pastores u obispos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y comienza el concilio y comienza Pedro, quien era una autoridad de la iglesia. ¿Por qué digo una autoridad? A ver, ¿por qué no defendemos ni creemos que Pedro era el papa allí en ese concilio? Ya le voy a mostrar, porque luego la palabra de Dios en Gálatas nos deja muy claro. Les invito a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice: y al conocer la gracia, Pablo escribiendo, y al conocer la gracia que se me había dado, vamos a ver quién se la dio, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Es así, mis estimados hermanos, como el gobierno de la iglesia en aquel entonces, ni ideas que existía un papa. No. La organización eclesial tenía 3 columnas: Jacobo, Pedro, que es Cefas, y Juan. Eran las columnas. No existía un papa, un colegio cardenalicio, un nuncio apostólico. No. Estaban las columnas, y en este caso, Pedro, en conjunto con, dice él, con el Espíritu Santo, le pareció bien algunas normas para los gentiles, y se da aquel decreto de Jerusalén. Luego vemos cómo se sigue extendiendo la predicación del evangelio por voz de Pablo y ahora Silas como compañero. El llamado a Macedonia, a Filipos. Pablo desde la prisión, también Pablo predica en Tesalónica. Y aquí vemos algo muy hermoso, hermanos, en Berea. No puedo pasar en alto esto porque es glorioso. Mire, dice así la escritura en
En Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si algo tenía la iglesia de aquel entonces, es que escudriñaban las escrituras. Aquí, mire, aquí por ningún lado usted se va a encontrar que los de Tesalónica estaban celebrando al patrono o a la patrona, yo no sé qué. Usted no se va a conseguir aquí por ningún lado que se reunieron los de Berea a rezar el rosario a la Virgen de... No. Usted por ningún lado se va a encontrar aquí que Pablo y Silas se la pasaban haciendo misas a donde iban. No. Predicaban el evangelio de Jesucristo. Y la otra cosa, la cuarta característica, es que la iglesia escudriñaba la palabra de Dios. Aquí está en Berea, escudriñando la palabra de Dios. Muy diferente a lo que se nos enseña hoy en día desde el catolicismo romano. Es que la iglesia la que tiene la autoridad por el Espíritu Santo de determinar lo que se debe o no se debe creer. Es la iglesia católica a través de el magisterio santo, quien tiene la guianza del Espíritu Santo para decirle a la gente qué dogma creer y qué dogma no creer. ¿Cómo les parece esto? Mis estimados hermanos, queda claro entonces, o va quedando claro, cuáles eran las características de la iglesia en aquel entonces. Si hay alguna persona que quizá no conocía por qué la Biblia dice Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas, Efesios, es porque, mis estimados hermanos, eran cartas que el apóstol Pablo escribía a las iglesias locales que se encontraban en estas diferentes comunidades. Me está como fallando un poco aquí la electricidad. Vamos a ver qué está pasando. Ok, continuamos. Dice, voy a detenerme un momento para responder un comentario aquí a Moncho Longo. No odiamos a los católicos, amamos a los católicos, amamos al pueblo católico. De hecho, tengo mucha familia dentro del catolicismo, pero hay muchas mentiras, Moncho, que se han dicho desde el catolicismo romano. Y una de esas es que los cristianos protestantes no tienen historia. Los protestantes, muéstreme un pastor del siglo I. Bueno, lean la Biblia. Y ahí están todos los ancianos que dejó encargado el apóstol Pablo en las diferentes localidades donde él predicaba. Eran pastores, ancianos u obispos. Ok, mis estimados hermanos, en Berea también predica Pablo, se extiende el evangelio en los diferentes países. Pablo hace sus viajes, sus diferentes, vámonos a la línea cronológica. El primer viaje misionero de Pablo es más o menos por ahí por el del 46 al 47. Pablo predica en Chipre, en Galacia, luego el Consejo de Jerusalén aproximadamente por el año 49. Sí, más o menos el año 49. Luego Pablo y Silas viajan a Antioquía de Siria a través de Asia Menor, Macedonia y Acaya, por ahí el 49 al 50 también. El segundo viaje misionero de Pablo en el año 50, luego escribe la carta a los tesalonicenses, cuando es entonces del 51 al 52, Gallo era el procónsul de Acaya. Pablo llega a Corinto más o menos para el año 50 al 52 después de Cristo. Y el tercer viaje misionero de Pablo es por ahí por el año 52 más o menos, que es la tercera visita de Pablo a Jerusalén, que viene siendo como en el verano de abril del año 52. Pablo luego en Éfeso predicando, recuerdan la historia de Diana de los Efesios, todo aquello que aconteció allá en Éfeso del 52 al 55. Pablo en Macedonia y Acaya del 55 al 57. Y no es sino hasta el año 57 que Pablo visita Roma.
Sí, vamos a ver, 57, si no estoy equivocado. Pablo escribe la carta a los romanos. Pablo escribe la carta a los romanos. Ya, a mis estimados hermanos, fíjense esto. La iglesia que se encontraba en Roma, en aquel entonces, cuando Pablo había ya predicado en Antioquía, había predicado en Asia Menor, en Macedonia, en Acaya. Pablo ya había predicado en Cilicia, y también había predicado, bueno, por todas estas partes. Ni siquiera existía la iglesia de Roma. Luego, más adelante, con el crecimiento, el desarrollo, y esto lo vamos a ver el día sábado, mi hermano Salvador Barragán nos va a traer, está invitado a nuestro canal, y él va a traer una explicación de cómo fue la formación y cómo, mire, hubo y ha habido comunidades cristianas que no se rindieron a la supremacía de Roma como sede principal del cristianismo. Luego vino en el año 70 lo que fue la persecución a los judíos, la destrucción del templo y todas estas situaciones que acontecieron, pero esto es amplio, hermano. Esto no se puede dar así en un solo instante. Simplemente les estoy dando un pequeño resumen. Y luego, como grandes comunidades cristianas que nunca se rindieron a la supremacía de Roma, se mantuvieron firmes. Como dice un pasaje de la Escritura, que dice, bueno, voy a buscarlo por aquí. No besaron. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Ok. Está en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Mire lo que dice Dios en aquel entonces. Dice, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Así ha tenido Dios un remanente en todas las épocas de la historia de la cristiandad. Ha tenido un remanente que no se rindió al paganismo, un remanente que no se rindió al gnosticismo, un remanente que no se rindió al simonismo, que no se rindió al judaísmo. Así Dios ha tenido un remanente santo, que es la iglesia cristiana verdadera. Ay, pero muéstreme. Mire, esos son patadas de ahogado y gente que desconoce realmente la historia. Cuando dice, muéstreme un pastor de su organización, ya como les dije al comienzo de esta enseñanza, una cosa es iglesia, otra cosa es denominación y otra cosa es organización. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas que me han hecho por aquí. En el chat puede usted colocar preguntas, hermano. Aquí tengo algunas que me hicieron desde hace días, pues. Habían diferencias, ciertamente habían grandes diferencias en el cristianismo primitivo. Habían, como les dije, en la iglesia de Corintio habían situaciones tremendas que algunos decían, había partidismo en la iglesia. No, yo soy de Cefas, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Crispo, y así habían situaciones tremendas. Ahora, los principales enemigos con los que combatió en aquel entonces la iglesia primitiva fue el paganismo. Cuando Pablo va a predicar a aquellas comunidades gentiles y ve ese montón de ídolos, estatuas, imágenes. Hace poco tuve un debate con un sacerdote, bueno, no voy a nombrar su nombre porque no viene el caso, pero él decía que Cristo andaba con un crucifijo predicando, así con un crucifijo en la mano. No, mire, cuando vemos y leemos las escrituras en Hechos de los Apóstoles, nos deja claro que los artesanos estaban disgustados con Pablo. Claro, porque les estaba acabando el negocio. Ay, mis hermanos, bueno, pero entendemos esas cosas, ¿no? Ya les dije que la sede principal de esta iglesia primitiva se encontraba en Jerusalén,
cómo se organizaron las iglesias locales con sus pastores, obispos, y luego hubo necesidad, esto ya fue un poquito más adelante, mis hermanos, un poquito más adelante, hubo necesidad de organizar presbíteros. Ahora, presbítero no es un ministerio, el presbiterio no es un ministerio, es algo organizacional. Les voy a explicar cómo es eso, pastor. Ok, a ver. Supongamos que en mi mano, vamos a ver cómo la como, ok, supongamos que en mi mano hay un mapa, y aquí hay 5, es un estado, no sé cómo le llamarán en su país, un departamento le llaman en otro país, supongamos que es un estado, y en ese estado hay 5 ciudades, vamos a hacerla con los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, en cada ciudad hay un pastor, o anciano u obispo en cada una de ellas. Se necesitaba tener una organización de manera que hubiera uno de ellos que fuese el encargado de supervisar, un supervisor, eso es lo que significa un presbítero, un supervisor, de supervisar a estas demás iglesias, de motivar a sus pastores, de ayudarlos. A eso se le llamó presbítero. Un presbítero, el encargado de las iglesias, de varias iglesias locales. Entonces, cuando dicen que presbítero es lo mismo que un sacerdote católico, no. Bueno, ¿qué se puede hacer? Estimados hermanos en Cristo, vamos a ver en el día sábado de 3 a 4 de la tarde, están cordialmente invitados. Hoy no pudo mi hermano Salvador Barragán porque ha estado un poco afectado de la garganta. Ayer tuvo un programa, estuvo afectado y hoy pues estuvo bastante grave. Vamos a estar viendo qué sucedió después de los apóstoles, los escritos post-neotestamentarios, los escritos de Ignacio de Antioquía, el pastor de Hermas, la Didache, qué pasó luego con los siguientes cristianos, cómo surgió la herejía, cómo comenzaron a nacer herejías. De hecho, ya cuando era la era apostólica ya habían herejías. Incluso Pedro estaba intentando judaizar a la iglesia. Vemos y conocemos el pasaje bíblico donde Pablo lo llama y lo encara y dice la escritura, era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. No solamente eso, hubo otros ataques a la verdad. El libro de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, deja en claro lo que es las filosofías huecas. Recuerden que en aquel entonces también se estaba combatiendo contra la filosofía de los griegos. También el apóstol Pablo deja claro lo que eran esas nuevas doctrinas que estaban resurgiendo, pues, aún dentro del cristianismo. Oigan esto, en la época apostólica. ¿Cuánto más de ahí en adelante cuando murieron los apóstoles? Comenzó a nacer lo que fue la apostasía, lo que fue la herejía. Y cómo luego más adelante tuvieron que aparecer los apologistas. También me imagino nuestro hermano nos contará un poco de esto, cómo hubo grandes apologistas en los padres apostólicos que tuvieron que defender las verdades bíblicas. Hermano, muchas veces algunos pastores tienen miedo de estas cosas, de leer esto, porque creemos o se cree aún dentro de que esto es desfavorable para el cristianismo evangélico, y no. Por el contrario, mire, por la gracia de Dios, yo he tenido la oportunidad de estudiar todos estos escritos apostólicos, posapostólicos, post-neotestamentarios. Aún me he dado la tarea de leer a estos, como se le conoce, padres de la iglesia, y los más cerquita, pues, en tiempo, es como si fueran cristianos evangélicos. No existe nada de purgatorio allí, no existe nada de las creencias del catolicismo romano, no. Por el contrario, el cristianismo
primitivo era muy parecido, si no igual, al cristianismo evangélico. Mis estimados hermanos, esto ha sido todo por este programa. Recuerden, el día sábado, repito, a las 4 de la tarde estaremos informando a través de este canal. Estará invitado nuestro hermano Salvador Barragán, quien nos estará contando el cristianismo a través de la historia. Esa historia que no nos contaron. Que dijeron, no, solamente los católicos romanos fueron los cristianos. No, usted va a aprender, hermano, en estas clases. Usted va a ser bendecido en estos programas y en estos videos. Hemos llegado al final. No se despida todavía porque voy a saludar a todos los hermanos que están en el chat, y si hay alguna pregunta, con la ayuda de Dios vamos a contestarla. Le damos la gloria y la honra a Dios por permitirnos esta oportunidad de compartir con ustedes, mis hermanos. Saludo a mis hermanos que se encuentran en el chat: Elvia Durán, Manuel Roque, Ervin Barrios Pinto, mi hermana Claudina Alvarado, mi hermano que dice la Biblia, saludos, bendiciones, Sandra Arellano, Roberto Matus Vargas, Pedro Rúa, Michael Aisprúa, ojalá y lo haya leído bien. Alfredo Domínguez también. Ok. Por aquí hace un comentario. Bueno, vamos a darnos a la tarea de contestarle. Los protestantes fueron aquellos príncipes que se rebelaron al rey en la dieta de Espira. Bueno, seguimos mejor saludando a los hermanos, porque de verdad que el comentario no lo pude entender. Saludamos a mi hermana Sandra Arellano, Claudine Alvarado, Elvia Durán, Pedro Rúa. Vamos a ver quiénes más estuvieron por aquí. José Luis Mendoza, Dios le bendiga. Hermano Álvaro Hernández, Dios le guarde. José Luis Mendoza, bendiciones. Alfredo Domínguez, Saúl Nax. Darle las gracias a Areli Enríquez, muchísimas gracias. Que Dios le continúe bendiciendo. Que Dios bendiga. Mis hermanos, mire, si hay alguno por ahí que no lo ha saludado, puede colocar su comentario o alguna pregunta en el chat en vivo. Darle las gracias, mis hermanos, a todos aquellos que comparten estas transmisiones en las diferentes redes sociales. Darle las gracias a aquellos hermanos que oran por este ministerio, por este siervo. Darle las gracias a mi hermano. Hace poco una hermana me comentó que estaban orando por nosotros, no lo sabíamos, y le di muchas gracias, porque si hay algo que es poderoso, mi hermano, mis hermanos, es la oración. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les sepa recompensar a todos los hermanos, aún que oran por este humilde canal, donde estamos tratando de llevar la verdad de la Biblia, y aquella verdad que casi no nos cuentan, aquella verdad que por mucho tiempo fue escondida y desconocida para muchos, pero que es la verdad de la palabra de Dios, incluso la verdad histórica. Vamos a ver, creo que hay por aquí MM77 Vázquez, un saludo, Dios me le bendiga. Michael Aisprúa, creo que ya los saludé. Roberto Matus Vargas, ajá. Manuel Roque, y creo que no me quedó ninguno por aquí por saludarme, hermano. Creo que ya hemos culminado. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy las gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, gracias por aquellos grandes hombres y mujeres de Dios que dieron su vida, aquellos primeros cristianos que predicaron con denuedo el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por aquellos mártires, Señor, que dieron su vida. Gracias, Señor. Gracias por aquellos grandes hombres de Dios que transmitieron de forma escrita la palabra de Dios. Gracias, Dios de los cielos, por aquellos que aún
dieron su vida para que hoy en día tengamos por escrito la palabra de nuestro Dios. Gracias, Señor. Te damos las gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran en el chat en vivo. Gracias aún por aquellas personas que no están de acuerdo muchas veces con nuestra enseñanza, con la enseñanza de la palabra. Te pido, Dios, que tú obres transformando su corazón y su vida. Que tú obres en sus corazones, Señor, y ellos puedan conocer a aquel Dios de la Biblia. Ellos puedan acercarse a Jesucristo de Nazaret, como tú dijiste, Señor, como lo dice la Escritura. Gracias te doy, te pido que bendigas a cada uno de las personas que están viendo este video, que abra puertas de bendición en sus vidas, Señor, que les guarden en salud, que les proteja, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aprovecho para saludar también a todos los hermanos que nos colaboran, pues también con este canal, darle las gracias a mi hermano Alex, allá en California. Gracias a nuestro hermano Alex, podemos salir en transmisión por internet. Y a todos ustedes, mis hermanos, me despido, que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga.